Trabajo final de biología, genética y herencia. Autores: Arana, Icho, Rijalvo y Yamunaki. Docente: En Karen esta Vela. oportunidad te hablaremos un poco sobre la hemofilia, un trastorno hemorrágico. Para poder entender mejor, retrocedamos un poco el tiempo. ¿Quién fue Gregor Mendel? Gregor Mendel fue el padre de la genética. Reveló las leyes de la estadística de la herencia y postuló la existencia de la unidad de la herencia, que ahora se le llama gen. Genética y la ley de Mendel. Genéticas es la ciencia que estudia cómo se transmite la herencia biológica de padres a hijos y las leyes que la regulan. Herencia son los rasgos, caracteres, color de ojos, color de pelo, etc. El gen es un segmento de ADN que contiene la información para que se codifique una proteína y se manifieste un carácter. Alelos: dos o más variantes que puede tener un gen codifican el mismo carácter, ejemplo, color de ojos, y tienen la misma ubicación en el cromosoma. Hay dos tipos de alelos: alelo dominante y alelo recesivo. Genotipo: homocigoto o puro. Es aquel organismo que para un gen determinado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo alelo. Heterocigoto o híbrido. Es aquel organismo que para un gen determinado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo dominante y uno recesivo. Y el fenotipo son características observables del individuo, resultante de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Los 7 caracteres evaluados por Mendel. Gregor Mendel, a través de sus experimentos con guisantes pisosativum, formuló las leyes de la herencia que sentaron las bases de la genética moderna. Estas leyes son conocidas como las leyes de Mendel. Primera ley: ley de la uniformidad de la primera generación filial. Esta ley establece que al cruzar dos organismos de razas puras que difieren en una característica, los descendientes de la primera generación serán todos iguales y mostrarán la característica dominante. Segunda ley de Mendel: ley de segregación. Esta ley establece que los caracteres hereditarios se segregan o separan durante la formación de los gametos, de modo que cada gameto lleva solo uno de los dos alelos posibles para cada característica. Tercera ley de Mendel: ley de la independencia de los caracteres. Mendel realizó experimentos en los que estudió dos características diferentes de los guisantes, como el color de las semillas y la textura de la cáscara. Observó que estas características se heredaban de manera independiente, es decir, no estaban ligadas entre sí. Esta ley postula que los factores hereditarios para diferentes características se transmiten de manera independiente y se distribuyen aleatoriamente en los gametos. Aclarado esto, entonces volvamos al inicio. Esta hemofilia es un trastorno hemorrágico que provoca que la sangre no coagule normalmente. Cuando la sangre no se coagula correctamente, se produce un sangrado excesivo, ya sea interno y externo, después de una herida o lesión. Este trastorno es hereditario y se transmite de padres a hijos a través de los genes. Tipos de hemofilia, clasificados de acuerdo al déficit de coagulación que presenta deficiencia. A continuación describiremos cada uno de ellos. Es el tipo clásico. Esta representa aproximadamente el 80% de los casos de hemofilia, siendo la más común. Se debe a la deficiencia del factor de coagulación 8. La hemofilia B, o también conocida como enfermedad de Christmas, es menos común que la hemofilia A. La hemofilia B se produce cuando hay una menor proporción del factor 9 de coagulación, lo que representa un 20% de personas que padecen este tipo de enfermedad. Ambas están asociadas a la herencia recesiva ligada al cromosoma X, pero existe un tipo más, conocido como hemofilia C. En este caso, la deficiencia se encuentra en el factor 9 de coagulación, el cual está codificado en el cromosoma 4. A diferencia de los otros tipos de hemofilia, la hemofilia C no está ligada al sexo y afecta tanto a hombres como a mujeres a cualquier edad. Una enfermedad hereditaria se transmite a través de los genes de la madre y del padre. Las portadoras de hemofilia son mujeres que tienen un cromosoma X alterado, de forma que si ese cromosoma da lugar a un nuevo ser, en el caso de que sea niño, tiene un 50% de probabilidad de padecer la hemofilia, y si es niña, la padecerá o la portará dependiendo del padre. Se preguntarán, ¿cuál es el método que puede mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia? En primer lugar, debemos saber que se ha otorgado el Premio Nobel de Química 2020 a Charpentier y Doudna por el desarrollo de un método para la edición del genoma de plantas, animales o personas. La edición del genoma es un conjunto de tecnologías que permiten a los científicos cambiar el ADN de un organismo. Entre estas tecnologías se encuentra CRISPR-Cas9, que genera gran entusiasmo por su rapidez, bajo costo, precisión y eficiencia. Estas herramientas permiten agregar, eliminar o modificar material genético en ubicaciones específicas del genoma. Un método para solucionar esta enfermedad en su mayoría a causa genética es el método de CRISPR-Cas9, porque tiene la competencia de arreglar genes en específico que tienen daños. Por consiguiente, se eliminaría la enfermedad de hemofilia.
Este método consiste en que los científicos crean un ARN guía en el cual lo introducen en la célula junto con la enzima Cas9. Luego el ARN guía dirige a la enzima Cas9, en donde esta enzima actúa como una tijera molecular, ya que realiza cortes con certeza en la secuencia de ADN en específico. Por último, este método puede silenciar, reprimir los genes defectuosos o puede reparar, corregir y modificar el gen. Esto ocurre cuando se introduce en el lugar que se cortó una secuencia de ADN modificada. Con respecto a la ética, este método puede erradicar enfermedades, pero en el mundo hay un intenso debate, ya que además del impacto positivo puede generar impacto negativo porque los científicos, al modificar el ADN, pueden hacer modificaciones a su antojo y generarían seres humanos como ellos quieran, por lo cual esta práctica debe estar regulado, legislado y transparente. La hemofilia es causada por una mutación o cambio en uno de los genes que genera el factor de la coagulación, por lo que el método de CRISPR-Cas9 ayudaría a silenciar, reprimir o modificar ese gen defectuoso, por lo que la hemofilia se erradicaría. Esperamos que la información haya sido de tu agrado. Gracias.